Bienvenido a Psycho Jax. Prepárate para adentrarte en una historia real que ha sido silenciada por décadas. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, es un registro que aún sigue abierto. Esta es la historia del cuarto 042. El expediente 042. Aquel edificio, el Omega, fue construido en los años 60 con la intención de ser un símbolo de modernidad en el corazón de la ciudad. Sin embargo, jamás fue inaugurado públicamente. A pesar de haber sido terminado en 1968, no pasó ni 2 años antes de que comenzaran los rumores, gritos en los pasillos vacíos, sombras que cruzaban frente a los ventanales sin que nadie estuviera adentro y una extraña interferencia que hacía que los equipos electrónicos fallaran cerca del lugar. Por décadas, el edificio permaneció cerrado al público, envuelto en mitos, tragedias y advertencias. Nadie sabía exactamente qué había dentro, hasta que alguien decidió investigarlo. Ese alguien fue Iván Romero, un arquitecto de 34 años especializado en remodelaciones de estructuras antiguas. En 2018, el gobierno local le otorgó un permiso para evaluar el estado del edificio Omega. Se trataba de un contrato público, y como parte de su proyecto, debía presentar informes semanales sobre el avance de su evaluación estructural. Pero lo que Iván encontró en el interior no tenía nada que ver con ingeniería. El primer día, Iván ingresó con una pequeña cámara de acción montada en el casco. Su idea era grabar un video para su canal de arquitectura, documentando cada paso del proceso. En los primeros minutos, todo parecía normal: polvo, telarañas, señales de abandono y un fuerte olor a humedad. En el piso 9, encontró la primera anomalía, una puerta blindada con el número 042 pintado en rojo. El resto de las puertas estaban numeradas normalmente, pero esa, en particular, no aparecía en los planos originales del edificio. Además, la cerradura estaba intacta, como si nadie la hubiera tocado en años, pero al rozarla, Iván sintió una descarga leve en la mano. Pensó que era estática, hasta que lo volvió a intentar y esta vez, escuchó algo del otro lado de la puerta. 3 golpes. Lentos. Constantes. «Hola», preguntó, creyendo que tal vez había alguien más dentro. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Esa noche, al revisar el video grabado, notó un detalle perturbador. En el audio, justo después de los golpes, se escuchaba una voz baja que murmuraba algo. Amplificó el sonido, y la voz decía claramente: «No abras la puerta, Iván». Él no recordaba haber escuchado eso en el momento. Los siguientes días, las cosas solo empeoraron. Los informes semanales que debía enviar comenzaron a retrasarse. Cuando los supervisores intentaron contactarlo, no hubo respuesta. Finalmente, un grupo de seguridad fue enviado al edificio y encontraron su cámara, su mochila, su casco, pero a Iván, nunca más. Su última grabación terminaba con una escena borrosa, la cámara temblando, cayendo al suelo, y una sombra oscura tomando forma humana frente a la puerta 042. A partir de ese momento, lo que parecía una historia olvidada comenzó a resurgir. Porque en el expediente original de construcción del edificio Omega, en efecto existía un cuarto 042. Pero había sido sellado por orden federal en 1972, tras la desaparición de 16 obreros durante la etapa de remodelación. Nadie habló de eso nunca más. Hasta ahora, la conexión con el caso 1972. Tras la desaparición de Iván Romero, el caso fue discretamente archivado como persona no localizada en propiedad gubernamental sin vigilancia. Pero un periodista local llamado Rubén Arce encontró una pista inesperada. En 1972, un escándalo casi olvidado sacudió a la administración municipal. Según documentos desclasificados por error en una auditoría reciente, 16 obreros desaparecieron durante una remodelación secreta del edificio Omega. Lo más extraño era que todos trabajaban en el 9º piso, el mismo donde Iván desapareció. Rubén logró contactar al único sobreviviente de aquel proyecto, un hombre llamado Braulio Zárate, de 82 años, quien vivía recluido en una comunidad rural. Braulio aceptó hablar con él, pero puso una condición: no mi Graves. No menciones mi nombre real. Y por lo que más quieras, no vayas a ese lugar. En su testimonio, Braulio explicó lo que él recordaba de aquel año. El gobierno nos contrató para hacer unas reformas. Nada fuera de lo común. Pero desde la segunda semana, empezamos a notar cosas raras.
Unos escuchaban risas desde los ductos de ventilación, otros decían haber visto a un hombre sin rostro parado junto al ascensor. Nadie le daba importancia, hasta que el cuarto 042 se abrió solo una noche. Rubén le preguntó qué había dentro. Braulio se puso tenso. No había nada, y al mismo tiempo, había algo. Oscuridad. Una sensación que se te metía en la piel. Como si te arrancaran algo del alma. Después de eso, uno a uno, los obreros comenzaron a desaparecer. Ninguno de los cuerpos fue encontrado jamás. La obra se canceló sin explicación y el cuarto 042 fue soldado con placas de acero por dentro y por fuera. Braulio terminó la entrevista diciendo: ese edificio no está maldito. Está vivo. Y se alimenta del que entra. Cámara perdida. Una semana después de la desaparición de Iván Romero, su hermana menor, Daniela, quien también era arquitecta, insistió ante las autoridades para que le permitieran ingresar al edificio Omega. Llevaba años sabiendo de la obsesión de su hermano con estructuras olvidadas y lugares supuestamente embrujados, pero esta vez sentía algo distinto, como si algo en su interior le gritara que debía ir. A regañadientes, le otorgaron acceso por una hora, bajo estricta vigilancia y con un par de agentes municipales acompañándola. La idea era únicamente recuperar efectos personales de su hermano. Daniela recorrió el lugar grabando con su celular, siguiendo exactamente la ruta de la cámara de Iván. Todo parecía desierto, hasta que en el 9º piso, encontró una cámara antigua cubierta de polvo. Era un modelo de seguridad Panasonic de los años 90, instalada en una esquina del pasillo. No parecía tener conexión eléctrica, pero aún conservaba un casete en su interior. Lo llevó consigo. Esa misma noche, conectó la cámara en su departamento. La cinta estaba deteriorada, pero lograba mostrar imágenes grabadas entre el 15 y el 17 de julio de 1998. En ellas, se veía claramente a un grupo de jóvenes que entraban al edificio por la noche. Uno de ellos llevaba una linterna y apuntaba a la puerta 042. ¿Seguro que aquí es donde desaparecieron esos tipos? Pregunta uno. Sí. Lo vi en un documental maldito de la TV, responde otro entre risas. Minuto tras minuto, los chicos se adentraban en el piso, haciendo bromas y gritando para asustarse entre ellos. Pero al llegar al cuarto 042, uno se queda inmóvil. El video se distorsiona, y por un segundo, una figura oscura parecida a una mujer encorvada aparece parada detrás de uno de los muchachos. Luego, caos. Gritos. Ruidos de pasos corriendo. La cámara cae al suelo. La última escena es estática. Pero por unos segundos, en medio del ruido blanco, aparece un rostro, no humano, no vivo, un rostro que mira directo a la lente. Como si supiera que alguien lo vería años después. Esa cinta nunca fue entregada a la policía. Daniela sabía que si lo hacía, desaparecería como su hermano. El cuaderno de los testigos. 2 días después de ver la cinta, Daniela comenzó a sufrir parálisis del sueño. Lo atribuía al estrés, hasta que las visiones se hicieron más frecuentes y específicas. Siempre aparecía en el 9º piso del edificio, con la puerta 042 abierta y una sombra al fondo que la llamaba por su nombre. Desesperada, contactó a Rubén Arce, el periodista que había escrito sobre la desaparición de Iván. Juntos decidieron investigar más profundamente. Rubén había recibido un paquete anónimo hacía semanas con una pista importante, un viejo cuaderno de bitácora con la portada desgastada, hallado aparentemente en los archivos de obras públicas. El título era simple: Testimonios no oficiales, Edificio Omega. En su interior, más de 40 páginas escritas a mano por diferentes personas, con fechas que iban desde 1969 hasta 2015. Todos narraban experiencias similares. Alguien me observó desde el ducto de ventilación. Mi compañero fue absorbido por la pared frente al cuarto 042. Vi mi propio reflejo hablándome desde la ventana del 9º piso, pero yo estaba de espaldas. Una nota en particular estaba subrayada varias veces. El cuarto 042 no es una habitación. Es un punto de entrada. Daniela y Rubén decidieron hablar con un experto en folclore urbano, el profesor Lázaro Antúnez, quien llevaba años investigando sitios malditos en Latinoamérica. Al ver el cuaderno, el profesor palideció. Dijo que aquel tipo de fenómeno coincidía con registros antiguos de lo que se conoce como espacios parásito. Según su teoría,
existen construcciones donde la arquitectura misma parece mutar o ser influenciada por fuerzas desconocidas, generando habitaciones imposibles. Pasillos que no están en los planos y puntos de acceso a lo que él llamaba zonas vacías, dimensiones o planos alternos donde las leyes del tiempo y espacio no se comportan de manera normal. El cuarto 042, dijo, no era un cuarto, era una herida abierta en el espacio. Y cada vez que alguien entraba, esa herida se alimentaba. El mapa incompleto. Con ayuda del profesor Antúnez, Daniela y Rubén lograron conseguir los planos originales del edificio Omega. Pero al comparar los planos de 1968 con los de la remodelación de 1972, descubrieron una anomalía perturbadora. El cuarto 042 no aparecía en ninguno de los documentos. No existía oficialmente. Más inquietante aún era que el noveno piso mostraba una estructura circular incompleta, como si hubiera sido diseñado para contener algo o rodearlo. Revisando documentos archivados en el Instituto Nacional de Patrimonio Arquitectónico, Antúnez encontró una pista clave. El terreno donde se construyó el edificio Omega había sido un hospital psiquiátrico entre 1912 y 1943, llamado Sanatorio Nuestra Señora del Umbral. Según registros periodísticos, el sanatorio fue cerrado tras una serie de muertes inexplicables de pacientes y personal médico. El lugar fue demolido, pero antes de desaparecer, uno de los médicos dejó un manifiesto. El dolor aquí no se va, se transforma. Las paredes se quedan con las voces. La sorpresa fue mayor cuando Daniela halló una imagen de archivo del viejo sanatorio. Su torre norte tenía la misma forma y ubicación exacta que el actual noveno piso del edificio Omega. No era coincidencia. El edificio Omega no fue construido sobre el sanatorio. Fue construido con partes de él. Parte 6. Voces del otro lado. Esa misma semana, Rubén consiguió autorización para colocar micrófonos ambientales en el noveno piso. Usaron un equipo de sonido especializado con sensibilidad para captar frecuencias subaudibles. Durante la noche, el sistema captó lo que al principio parecía interferencia eléctrica, pero al ser filtrado, reveló un patrón escalofriante, voces humanas susurrando al unísono. Daniela y Rubén pasaron horas limpiando el audio. Las frases eran claras, como si las personas hablaran desde el fondo de una caverna. Se escuchaba, todavía está aquí, ¿puedes vernos? Nos llevó uno a uno, y al final del registro, una voz más grave, profunda y distorsionada dijo, ya no puede salir. El profesor Antúnez, al escuchar el audio, afirmó que se trataba de una manifestación colectiva de memoria residual, común en lugares donde múltiples personas murieron o desaparecieron en circunstancias violentas. Pero esta vez, había algo diferente, las voces parecían conscientes de ser escuchadas. Ese mismo día, los tres comenzaron a experimentar alucinaciones simultáneas. Veían manchas oscuras moviéndose por las paredes, escuchaban a Iván llamarlos por su nombre desde sus teléfonos apagados, y cada uno soñaba con el cuarto 042. Y lo más terrible, en todos los sueños, la puerta se abría lentamente. El ritual incompleto. El profesor Antúnez, obsesionado con entender la raíz del fenómeno, localizó a un ex trabajador del Ministerio de Obras Públicas, Efraín Gutiérrez, de 82 años, quien había participado en la construcción del edificio Omega en 1968. Lo encontraron en un asilo, con señales de demencia avanzada, pero al mencionar cuarto 042, el hombre comenzó a llorar y a reír al mismo tiempo. Con voz temblorosa, Efraín confesó que durante la construcción se ordenó cementar una habitación sin acceso, una cámara oculta entre dos muros de carga en el noveno piso. Lo encerramos, pero nunca lo sellamos bien, decía una y otra vez. Antúnez teorizó que la habitación prohibida no era parte del diseño original. Al parecer, fue añadida bajo instrucciones de un contratista desaparecido misteriosamente tras la obra, Absalón Murúa, un arquitecto vinculado a sociedades esotéricas de los años 40. Su firma estaba ligada a edificios abandonados en toda Latinoamérica, todos con patrones similares, una habitación sellada, pasillos laberínticos, desapariciones. Una frase se repetía en los planos de sus construcciones. La geometría es la prisión perfecta para lo que no debe despertar. Rubén encontró una mención a Murúa en un diario de la Sociedad Hermética de Puebla. Según ese texto, Murúa intentó crear una arquitectura ritual, una especie de máquina metafísica capaz de canalizar entidades de otras dimensiones mediante el diseño de espacios. El edificio Omega era uno de sus últimos proyectos, y el cuarto 042 era el ancla. El regreso. Daniela comenzó a perder contacto con la realidad.
Despertaba en medio de la noche con marcas en los brazos, como si hubiera estado intentando salir de algo estrecho y áspero. En una ocasión, Rubén la encontró en el baño, repitiendo una secuencia de números en voz baja: 9, 4, 2, 0, 4, 2. La llevaron a un psiquiatra. El diagnóstico fue psicosis reactiva breve, pero Rubén sabía que no era eso. Esa noche, Rubén recibió un paquete en su departamento. No tenía remitente, solo contenía una llave antigua y una nota. Solo si la puerta se cierra desde adentro, se puede romper el ciclo. Rubén supo lo que debía hacer. A la madrugada siguiente, regresó al edificio Omega, solo. Ingresó al 9º piso y se paró frente a la puerta 042. El aire era más denso. La madera de la puerta vibraba levemente, como si algo respirara del otro lado. Insertó la llave. La puerta se abrió sin hacer ruido. Al otro lado, no había una habitación. Había un corredor interminable, sin iluminación, donde las paredes parecían latir. Rubén encendió su linterna y dio un paso. Luego otro. Escuchó su nombre. Vio sombras caminando en dirección contraria. Y antes de que la puerta se cerrara por completo, sonrió, no por valor, sino porque, por fin, entendía. La transmisión final. La desaparición de Rubén Arce fue noticia nacional por 3 días. Las cámaras de seguridad del edificio Omega lo captaron entrando, pero nunca saliendo. En las grabaciones, lo último que se ve es cómo la puerta del cuarto 042 se cierra sola detrás de él, con una lentitud antinatural. Daniela, devastada, recibió un correo electrónico una semana después, enviado desde la cuenta de Rubén. No contenía texto, solo un archivo de audio titulado 042 MP3. El archivo duraba exactamente 4 minutos con 42 segundos. En el audio, Rubén relataba su experiencia dentro del corredor. No hay tiempo aquí. No hay sentido de dirección. El piso es carne, las paredes respiran. Escucho todas las voces de quienes entraron antes. Están atrapados, pero no están muertos. Luego, su voz se vuelve más distante. Como si estuviera hablando a través de una radio vieja. Yo lo vi. No tiene forma, pero lo llena todo. No quiere salir, quiere que lo recuerden. Porque así se queda. En cada pared, en cada edificio vacío, y en los últimos segundos del archivo, una frase apenas audible, como un susurro compartido entre muchas voces. Uno más, y el ciclo continúa. Ese mismo día, Daniela recibió una llamada desde un número desconocido. Al contestar, no escuchó nada, salvo un ruido de fondo, como pasos húmedos sobre cemento. Desde entonces, todas las noches, a las 4:42 de la mañana, su despertador se activa por sí solo. Y en el reflejo de la pantalla, a veces, ve a Rubén parado detrás de ella, mirándola con los ojos completamente negros. Epílogo, lo que no se borra. Hoy en día, el edificio Omega está abandonado. Sellado con concreto y rodeado por un muro metálico que nadie se atreve a cruzar. Sin embargo, los vecinos aseguran que a veces, en la madrugada, se escuchan gritos apagados desde el 9º piso. La puerta 042, según registros oficiales, nunca existió. No hay planos, no hay permisos de remodelación, no hay fotografías. Pero el audio de Rubén aún circula en foros de lo oculto, bajo nombres como la cinta de la carne o el corredor vivo. Y hay quienes dicen que, si lo escuchas completo con auriculares, justo a las 4:42 de la madrugada, en la última parte se oye una voz diferente, una voz nueva, que dice tu nombre. Si llegaste hasta aquí, significa que aún no te ha llevado. Suscríbete a Sichoax para más historias reales que te dejarán con los ojos abiertos hasta el amanecer. Y recuerda, algunas puertas nunca deben abrirse.